Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video y pues el día de hoy les quiero platicar acerca de un posible caso de efecto Mandela. Quiero que lo analicemos juntos porque no estoy seguro de que este caso sea un posible efecto Mandela, pero para mí hay algo muy raro, así que quiero que me ayuden a analizarlo. Miren, es en la película de Tarzán, la primera parte de la película de Disney. En la primera, bueno, más que nada, pues recuerdan, ¿verdad? Que la gorilita pues perdió a su cría, ¿verdad? Al igual que pues Tarzán, que perdió a sus padres. Pero bueno, hay una escena donde esta gorilita que se llama Kala, se encuentra con Tarzán, ¿verdad? Que pues bueno, yo sé que muchos de ustedes recuerdan esta escena. Entra la gorilita al lugar, se da cuenta de que pues está todo dañado, ¿verdad? Que hubo una pelea, que hubo ahí, ya saben, ¿verdad? Este animal salvaje que pues según a lo que yo sé, se come a los papás o algo así, ¿verdad? O sea, los mata, ¿verdad? Y entra la gorilita y está mirando ahí, y de repente, ocurre una escena que para mí esta escena o este pequeño flash o esta parte no existía para mí, en mi caso, o tal vez nunca me percaté de eso, pero vamos a verlo. Bueno, miren, aquí podemos ver cómo entra la gorilita con miedo, ¿verdad? Y pues ve el arma y ve que hay plumas y todo es sangre. Pero hay algo más. Los cuerpos de los padres de Tarzán, cosa que yo no había visto. Para mí, viéndolo así, ¿verdad? En mi realidad, yo recuerdo que la changuita o el gorilita, pues sí miraba la sangre, porque sí se miraban los rastros de sangre, de hecho se miraban hasta las pisadas ahí de la bestia, ¿verdad? Se miraban las plumas, el arma, el cuadro, la fotografía esa que está quebrada, el vidrio, pero el cuerpo de los padres yo no los recuerdo, la mera verdad, yo no los había visto, y la verdad que se me hizo algo muy impactante, pero no sé ustedes, digan ustedes, a lo mejor, estoy mal, ¿verdad? No sé, algo muy raro, ¿verdad? Esto lo miré en un video por ahí que me encontré, y alcancé a rescatar unos comentarios que dejaron por ahí, que la verdad me parecieron muy interesantes, el primer comentario dice, es verdad, he visto esa película miles de veces y nunca estaban los papás ahí. Incluso siempre me extrañó que la mona miraba a la nada. Exactamente, yo me acuerdo de esta parte porque la monita como que se queda viendo algo, pero no nos lo muestran a la cámara, simplemente como que se asusta, se va y es cuando ya se encuentra con el niño, con Tarzán que pues está llorando, peleando entre las sábanas, ¿verdad? Otro comentario dice, no recuerdo ver esa escena en la película. También acá abajo dice, siempre estuvieron, solo que como niños no nos damos cuenta de eso, ya que somos inocentes. Posiblemente sea eso. Yo creo que yo tendría unos 8 o 9 años cuando vi esta película. Posiblemente, pues mi inocencia no me dejó ver eso, ¿verdad? Pero no sé, ustedes qué opinan, ¿verdad? Acá viene otro comentario, dice, ¿qué? Cuando la veía, cuando era pequeña, no salían los padres tirados ahí, no salía nada de rastros humanos. Y es cierto, yo siempre me quedé con esa duda, bueno, ¿y dónde están los papás? ¿Se los comió el leopardo, el animal ese, o qué les pasó, verdad? Porque ya, o sea, no se vio un cuerpo, no se vio nada, y yo siempre me quedé con esa duda de si, qué le pasó a los cuerpos, ¿verdad? También otra que dice otra persona, dice, nunca había visto esa escena, recién ahora con 23 años veo esto. Dice otra persona, otra escena que no recuerdo de la película, yo siempre pensé que se los había comido el leopardo. Mire, así como les comentaba yo, también esta persona pensaba que el leopardo se los había comido, cosa que yo pues también imaginé, ¿verdad? En un principio uno que es niño pues es lo que imagina, ¿verdad? Y aquí por último dice, no la censuraron, nuestras mentes la bloquearon. Ya que por ahí hubo una persona que comentaba que pues se debía a la censura de Disney, que la habían censurado y que después pues sacaban esta parte que está sin censura y que no sé qué, pero estuve checando, estuve revisando videos antiguos de YouTube y estuve viendo así pues videos, ¿verdad? Respecto a esta película y no encontré ninguna versión donde estuviera censurada. Así que pues no les puedo, pues no les traigo ninguna prueba, ¿verdad? Exactamente de esto, más que el recuerdo de que pues yo no recuerdo que estaba esa escena de los papás tirados ahí, muertos, cosa que pues lo mostraron. Según al parecer mucha gente pues dice que sí lo mostraron y
pues gente al igual como yo, ¿verdad? Que dice, no, no es cierto, no, esa escena no existía, los padres no estaban tirados, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Es un efecto Mandela? ¿O qué está pasando, verdad? ¿Censuraron la escena? ¿No la censuraron? Pues quién sabe, pero me pasó algo bien raro y dije, no hombre, déjalo, comparto aquí con ustedes para que ustedes me digan. Así que comenten, amigos, si vieron esta película. Yo sé que muchos de ustedes la vieron. Así que comenten, hagan memoria, acuérdense, a ver si recuerdan esta parte, ya que pues realmente yo no recuerdo que los papás de Tarzán hayan aparecido ahí en esa escena, o sea, muertos, muertos. Entonces se me hizo algo muy, muy raro. Déjenme saber en los comentarios cómo lo recuerdan. Pues ahí está, amigos, seguimos con los remanentes. Por aquí nos compartieron un remanente de los Tiny Toons. Mi amiga Vicky Ángel me comenta que en el intro en español latino de los Tiny Toons, el intro dice Tiny Toons está a punto de comenzar. No sé si se acuerdan de esa parte. Dice Tiny Toons. Vamos a escucharlo. Tiny Toons está a punto de comenzar. Y perfectamente se escucha Tiny Toons. Yo sé, a lo mejor muchos no están identificados, pero en el video anterior hablamos de los Tiny Toons, que ahora ya nos trae la S al final, ahora solamente se escribe Toon, Tiny Toon, y ya no es Tiny Toons, como era anteriormente, como lo recordábamos, ¿verdad? Y pues ahí está ese remanente. También por ahí, señor Heisenberg, nos dejó otro remanente de un intro de Francia, donde, pues bueno, nos muestran lo siguiente, vamos a verlo. Vous invite vous et vos amis. La chanson est finie. Así es, amigos, pues bueno, este intro nos muestra Tiny Toons, con la S, pueden ver, Tiny Toons. Fíjense que yo cuando estuve investigando este caso estuve buscando intros y me puse a ver un montonal, como 30 minutos de diferentes intros en diferentes idiomas, pero nunca me había topado con este, así que pues muchas gracias por este gran remanente. Y pues vamos a pasar a los saludos. Un saludito para Vicky Ángel, mi amiga de Colombia, para Tutos Vicky 34, para Mayra Armenta de Sonora, penal para River de Argentina, qué gusto que estés de vuelta. Jorge Antonio Fraile, mi amigo de Venezuela, que vive en Brasil, un gran saludo para ti, amigo. Para Jorge Aguayo, para Rafael Nieto, Agustín Benítez, Marco RMZ, Aura Violeta, mi amiga de Venezuela, Jasmine Smith, Samuel Smith de Guadalajara, Jalisco, también para Damari Aguilar, gracias por los relatos, por ahí estuve leyéndolos, están geniales, así que en el próximo video, se me pasaba a decirles, no sé si notaron, pero ahorita no traigo el micrófono, tuve por ahí algunos detalles con el micrófono, entonces ahorita pues estoy usando el micrófono del teléfono, con el que estoy grabando. Espero que no se escuche tan feo, pero ya estoy ahí haciendo unos ajustes, ¿verdad? Para que todo vuelva a funcionar como antes y tener otra vez los micrófonos y empezar a grabar relatos y todo eso acá, que se escuche bien chido. También un saludo para Up Music TV, desde Medellín, Colombia, un gran saludote. Y para Cam Candle, por ahí me mandó también un relato, también muy impactante sobre ovnis. Amigos, si tienen historias, relatos, lo que sea, háganmelo saber para narrarlas, en los próximos videos. Estaré pues recolectando todas sus historias, todos sus relatos para hacer pues una nueva clasificación de videos, ¿verdad? Acerca de pues relatos de ovnis, de leyendas urbanas, de desapariciones, de lo que sea, pero que sea como cosas pues paranormales, cosas extrañas, cosas raras que nos están pasando, ¿verdad? Relacionado pues a este mundo, ¿verdad? De lo misterioso, de lo paranormal, de lo místico, ¿verdad? Por así decirlo. Y pues bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Es un gusto estar aquí otra vez de vuelta con ustedes. También quiero mandar un saludote para toda la gente que me está empezando a seguir en TikTok. Ya también ando por ahí en TikTok. Aquí de la gente que nos está siguiendo, así que se les agradece por todo su apoyo. Por ahí también estaré haciendo algunos videitos respondiendo respuestas, y pues por ahí debatiendo, ¿verdad? Con ustedes, aprendiendo y pues también aportando, ¿verdad? Así que pues bueno, también espero que me sigan los que me siguen aquí y los que me siguen allá, pues que me sigan también aquí, y pues ahí estamos. Les mando un gran saludote y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Dice el siguiente comentario: en ocasiones me despierto y siento como si soñara, siento que perdí horas, es extraño. Fíjese que últimamente se han estado presentando este tipo de casos, aunque no todos son tan susceptibles a esto, pero se ha dado de que de repente te levantas y sientes como que te falta algo, te sientes con una extraña sensación, y pues bueno, por ahí mira un caso de una persona que pues tuvo un bebé,
que pues estuvo cuidando durante 4 años, 4 años, y de repente pues un día se despertó y pues se dio cuenta de que era un sueño. O sea, te pones a pensar a qué grado hemos llegado de que, pues, ¿qué está pasando, verdad? Que uno se pregunta qué está pasando, qué es lo que realmente está sucediendo y por qué se están pasando estas cosas, ¿verdad? Gente que se levanta, que sueña que tuvo una pareja y lo que de repente, pues, se despiertan y es un sueño y se levanta con esa sensación de extrañar a esa persona, a ese hijo que, pues, jamás tuvieron o que tuvieron en otra realidad. No sé, realmente algo muy, muy extraño. Déjame saber qué piensas.